Saludos compañeros, mi nombre es Griffy Lewis y junto con mi compañero José Machado hablaremos sobre el tema de la unidad 7 que trata sobre el tratamiento con hidrógeno. Tenemos que el hidrotratamiento es actualmente uno de los procesos químicos más importantes en la refinería debido a la capacidad de tratar crudos pesados y ácidos y de obtener productos con las especificaciones requeridas. El proceso consiste en la adición de hidrógeno de alta pureza a alta presión, en presencia de catalizadores selectivos para inducir las reacciones de hidrogenación, con el fin de saturar los compuestos aromáticos o eliminar elementos como azufre, nitrógeno u oxígeno. Los procesos de hidrotratamiento se pueden subdividir en la hidrodesaromatización, la hidrodesnitrificación, hidrodesoxigenación e hidrodesulfuración, entre otros, dependiendo de los compuestos a saturar o los elementos que se desean remover. Para que las reacciones anteriores se lleven a cabo en el reactor es necesaria la presencia de una corriente de hidrógeno de alta pureza, además de un catalizador para aumentar la velocidad de las reacciones. Por otra parte, las reacciones de hidrotratamiento e hidroconversión se ven favorecidas a medida que aumenta la temperatura, aunque también aumenta la formación de coque que se deposita sobre el catalizador, conduciendo a su desactivación. Por lo tanto, se debe operar a una temperatura de compromiso que permita un hidrotratamiento eficaz para una vida de catalizador definida. Pasamos a la parte donde hablamos sobre las razones para el uso del tratamiento con hidrógeno. Y es que en la planta de hidrotratamiento, además de desulfurar, desnitrificar y desaromatizar la alimentación para que posteriormente sea tratada en la unidad de craqueo catalítico fluido para la obtención de gasolinas, gasóleos y fuelóleos de bajo azufre, al utilizar condiciones severas de temperatura y presión en el reactor de hidrotratamiento, tiene lugar el craqueo de parte de la alimentación, por lo que se genera un producto ligero, gasóleo, que es incorporado al blending de gasóleo C. Los catalizadores que se utilizan más comúnmente en la unidad de hidrotratamiento son los de cobalto molibdeno, que provocan una buena remoción de azufre y una pobre remoción de nitrógeno, los de níquel molibdeno, que presentan una buena remoción de nitrógeno pero una pobre remoción de azufre, y los de níquel wolframio, que permiten tanto una buena remoción de azufre, de nitrógeno y favorecen el hidrocraqueo. Se han estudiado distintos tipos de catalizadores para el hidrotratamiento de cargas pesadas, tomando en consideración las cantidades altas de azufre, nitrógeno, metales y asfaltenos que posee el crudo pesado. Un catalizador ideal debe exhibir una actividad elevada y al mismo tiempo debe ser capaz de procesar y almacenar una gran cantidad de metales. Los catalizadores son sensibles a un número determinado de impurezas que usualmente actúan como inhibidores de la actividad catalítica, otras veces como venenos temporales y las peor de las veces como venenos permanentes. Los inhibidores son compuestos fuertemente absorbidos sobre la superficie activa del catalizador, los cuales compiten con los reactantes. Este efecto es reversible y desaparece lentamente cuando disminuye la alimentación, por ejemplo, la cantidad de monóxido de carbono, que es un inhibidor que es muy corriente. Los venenos temporales son fuertemente absorbidos por la superficie del catalizador y mientras exista gran acumulación lo imposibilitan. En estos casos se requieren tratamientos específicos para remover los venenos, como la reactivación con hidrógeno, la regeneración con vapor y aire, entre otros. Y los venenos permanentes, que en este caso la inactividad del catalizador no tiene solución en la unidad y hay que sustituirlo por un catalizador fresco. El catalizador se puede regenerar y la regeneración se realiza de la siguiente manera. Se utiliza una mezcla de aire y nitrógeno donde se controla la concentración de oxígeno presente. La operación requiere gran cantidad de calor para la combustión del carbón y la oxidación de los azufres. La temperatura tiene que ser controlada a un máximo de 550 grados Celsius. Está monitoreada a través de la cantidad de aire de la mezcla. Al catalizador se le somete a un proceso de despojamiento de los hidrocarburos remanentes en el catalizador
con hidrógeno o vapor a 400 grados Celsius. Posteriormente se introduce el aire en la corriente hasta alcanzar los 500 grados Celsius. Correspondiente al punto de reducción aromática, tenemos que comúnmente se utiliza el proceso denominado reducción de Birch. Es una reducción orgánica de anillos aromáticos en amoníaco líquido con sodio, litio o potasio y un alcohol como el etanol o el terbutanol. Esta reacción es una hidrogenación homogénea que por lo general puede reducir el anillo aromático hasta ciclohexano. El uso de las reducciones de Birch se ha mantenido en diversas síntesis orgánicas. La reacción de Birch puede ser utilizada también en la hidrogenación de alquinos para dar alquenos trans. También se utiliza la denominada reducción de Benckerser, que es un método de hidrogenación de hidrocarburos policíclicos aromáticos, especialmente naftalenos, utilizándose litio o calcio metálico en presencia de una amina primaria como agentes reductores. Como tercer método empleado en la reducción de aromáticos está la regioselectividad, donde la reducción de anisol es uno de los ejemplos más simples, y otro ejemplo es el del ácido benzoico. Las reacciones químicas de la unidad de hidrotratamiento tienen lugar en un único reactor, las cuales necesitan un mismo catalizador. A continuación describiremos las diferentes reacciones, comenzando con el proceso de hidrodesulfuración, el cual es un proceso que se lleva a cabo en el refinado del petróleo destinado a reducir el porcentaje de azufre que se encuentra en las fracciones de petróleo. Este proceso tiene lugar en la unidad de hidrotratamiento y en la diapositiva se muestran algunas de las reacciones representativas del proceso. En él, la alimentación que llega a la unidad de hidrotratamiento es mezclada con hidrógeno y pasada por un catalizador bajo adecuadas condiciones de presión y temperatura. En un proceso así, se persigue romper los enlaces de carbono-azufre presentes y saturar con hidrógeno las valencias resultantes. El objetivo es convertir el compuesto azufre en los hidrocarburos correspondientes, formándose adicionalmente sulfuro de hidrógeno. El proceso de hidrodesulfuración además conlleva una reacción exotérmica. La velocidad de reacción aumenta al incrementarse la temperatura y la presión parcial de hidrógeno. El nivel de hidrodesulfuración depende de varios factores, entre ellos la naturaleza de la fracción de petróleo a tratar, es decir, su composición y tipos de compuestos de azufre presentes, de la selectividad y actividad del tipo de catalizador utilizado, como la concentración de sitios activos, propiedades de soporte, entre otros, y de las condiciones de reacción y del diseño del proceso. La importancia que tiene la hidrodesulfuración en relación al medio ambiente principalmente se basa en la reducción de las emisiones de dióxido de azufre resultantes del uso de los combustibles en vehículos automotores, aeronaves, locomotoras de ferrocarril, barcos o plantas de petróleo. En el proceso de hidrodesulfuración, todo lo que consume hidrógeno perjudica la reacción. Ejemplo de ello son el nitrógeno, el carbono y los enlaces aromáticos. Para reducir este consumo es necesario controlar el tiempo, temperatura y la presión de hidrógeno. Otro proceso es el de hidrodesnitrificación, destinado a reducir el porcentaje de nitrógeno que se encuentra en las fracciones de petróleo. Este proceso tiene lugar en la unidad de hidrotratamiento y está representado por las reacciones que se muestran en la diapositiva. La velocidad de la reacción en este proceso disminuye con el incremento del peso molecular y el impedimento estérico del compuesto. Al aumentar la presión parcial de hidrógeno, se mejora considerablemente la velocidad de la reacción. Además, en esta reacción de hidrogenación de los compuestos orgánicos del nitrógeno se generan los hidrocarburos correspondientes y también se produce amoníaco como subproducto. El objetivo del proceso es reducir el contenido de nitrógeno tanto como sea posible. La reacción de hidrodesnitrificación de los compuestos nitrogenados aromáticos es más difícil que la de los compuestos alifáticos. Además, los compuestos básicos de nitrógeno inhiben fuertemente las reacciones de desulfuración y desaromatización. El proceso de hidrodesnitrificación conlleva una reacción exotérmica, al igual que la reacción de hidrodesulfuración, aunque la velocidad de reacción de la
de las reacciones de desnitrificación es menor que la de las reacciones de desulfuración. Un cordial saludo a la profesora María da Costa. Mi nombre es José Machado y voy a proseguir con el proceso de hidrodesoxigenación. Es un proceso que se lleva a cabo en la refinación del petróleo, destinado a reducir el porcentaje de oxígeno que se encuentra en las fracciones del petróleo. Este proceso es más difícil de lograr que el proceso de hidrodesulfuración. En comparación con el nitrógeno y el azufre, el contenido del oxígeno presente en el crudo es mínimo. Este proceso tiene lugar en la unidad de HDT y está representado por las siguientes reacciones que se muestran en la diapositiva. En este proceso, la alimentación que llega a la unidad de HDT se mezcla con hidrógeno y se pasa por un catalizador de COMO o de cobalto molibdeno bajo adecuadas condiciones de presión y temperatura. El objetivo del proceso es reducir el contenido de oxígeno tanto como sea posible. En la reacción, mediante la hidrogenación de los compuestos de oxígeno, se forman hidrocarburos correspondientes y como subproducto se forma agua. La HDO o unidad de hidrodesoxigenación conlleva además un incremento del consumo de hidrógeno, siendo un proceso exotérmico. Se tiene entonces la hidrogenación de compuestos olefínicos. La hidrogenación de olefinas es un proceso que no necesita de temperaturas muy altas para que se pueda llevar a cabo dicha reacción. Las diolefinas solo necesitan de unos 150 grados Celsius para hidrogenarse. Este proceso tiene lugar en la unidad de HDT y se representa por la siguiente reacción. Es la primera que podemos observar en la diapositiva. El objetivo del proceso es saturar los dobles enlaces para convertir las olefinas en parafinas. Esta reacción es altamente exotérmica. Cuando la presión de operación se incrementa, la velocidad de hidrogenación de las olefinas y diolefinas se incrementa más rápidamente que la velocidad de hidrodesulfuración. Las olefinas pueden reaccionar con el sulfuro de hidrógeno para formar mercaptano, que es una reacción de combinación a altas temperaturas comúnmente mayor a 350 grados Celsius. Dicha reacción es la segunda que podemos ver en la diapositiva. La hidrogenación de los hidrocarburos insaturados se caracteriza por una liberación importante de calor, o una reacción exotérmica, y una reducción del volumen. Por ello, desde un punto de vista termodinámico, estas reacciones están favorecidas por bajas temperaturas y alta presión. La termodinámica indica también que, al contrario de los aromáticos, la hidrogenación de las diolefinas es casi completa a 300 grados Celsius, con una presión parcial de hidrógeno baja. Seguimos con hidrogenación de compuestos aromáticos. La hidrogenación de compuestos aromáticos tiene limitaciones termodinámicas al ser de reacciones exotérmicas. Fijada la presión de operación, estas reacciones están limitadas termodinámicamente, disminuyendo la velocidad de hidrogenación al aumentar la temperatura. Por el contrario, para una temperatura de operación fija, la velocidad de hidrogenación aumenta cuando también lo hace la presión, siendo la reacción fuertemente exotérmica. Algunas reacciones importantes de este tipo son las siguientes. La reacción de saturación de los compuestos aromáticos es importante ya que tiene una influencia significativa en el consumo de hidrógeno. Es una reacción significativamente exotérmica. Está relacionada con las unidades HDS y HDN. Esta asegura la calidad de los productos. Asegura que los productos resultantes puedan ser tratados en la unidad de FCC al conseguir que la alimentación de esta unidad sea más fácil de craquear. Tenemos también que la saturación de compuestos aromáticos es difícil de realizar y controlar porque tiene lugar en un punto cercano al equilibrio termodinámico. Además, a bajas temperaturas, la reacción está controlada por la cinética, mientras que a altas temperaturas esta está controlada por la termodinámica. Tenemos las reacciones de hidrocraqueo. En función de la estrategia fijada para la obtención de productos ligeros y medios, se eligen catalizadores específicos para obtener más o menos conversión a estos productos que resultan del craqueo, pudiendo ser una reacción deseada en caso de que sea viable desde el punto de vista económico. Normalmente la conversión oscila en torno a un 30%. El craqueo en la reacción se incrementa con el aumento de la temperatura de operación. El inconveniente de esta acción es el incremento de la formación de coque que se deposita en el catalizador, conduciendo a su desactivación. Además, el craqueo en la reacción también favorecido con una alta presión parcial de hidrógeno. A continuación se muestran algunas reacciones características del hidrocraqueo. Como siguiente tenemos la coquización,
que es el proceso que se favorece al presentarse altas temperaturas y una presión parcial de hidrógeno insuficiente. El depósito de coque es la principal causa de reducción de la actividad catalítica y del ciclo de vida del catalizador, por ende. Entonces se produce un envenenamiento permanente del catalizador. La coquización se limita operando a la más baja temperatura posible, con una presión parcial de hidrógeno y una velocidad espacial altas. Pasamos ahora a las variables del proceso. La unidad de HLT está diseñada para procesar diferentes alimentaciones y obtener los productos correspondientes durante la operación. Por lo tanto, con la finalidad de alcanzar estos objetivos, se consideran distintas variables en el proceso que son esenciales para poder cumplir con los resultados esperados. Estas variables del proceso son temperatura, velocidad espacial, presión parcial de hidrógeno y la relación de reciclo, hidrógeno y hidrocarburo. Aunque la alimentación no es una variable de operación, el conocimiento de sus características permite conocer el ajuste de las condiciones de operación, para de esta manera conseguir las especificaciones requeridas de los productos. La severidad de las condiciones de operación deberá aumentar en el caso de un elevado contenido de azufre en el crudo. Como variable de proceso número 1 tenemos la temperatura. La temperatura es la variable de operación que más afecta a la velocidad y al grado de avance de las reacciones. Las reacciones de hidrotratamiento e hidroconversión se ven favorecidas a medida que aumenta la temperatura, pero a cambio también aumenta la formación de coque que se deposita sobre el catalizador. Por lo tanto, se debe operar a una temperatura de compromiso que permita un hidrotratamiento eficaz para una vida catalizadora adecuada. El valor óptimo de la temperatura de operación en el reactor depende del estado del catalizador, además del caudal y de la calidad de la alimentación. A medida que aumentan los depósitos de coque a lo largo del ciclo del catalizador, se debe aumentar la temperatura de operación para mantener la conversión y la calidad de los productos resultantes. Además, el incremento de temperatura en el reactor depende de la cantidad relativa de azufre, nitrógeno y componentes insaturados de la alimentación, y además del grado en el que se producen las diferentes reacciones, ya que para eliminar el oxígeno y el nitrógeno son necesarias temperaturas de operación más altas que para la hidrodesulfuración y la hidrogenación de las olefinas. Sin embargo, la temperatura de entrada de la alimentación al reactor no es representativa de la temperatura de la reacción. Por lo tanto, para este proceso se considera otra medida de temperatura más representativa, que es la temperatura WABT. Esta temperatura es una representación de la temperatura promedio de los tres lechos que componen el reactor. Tenemos entonces la velocidad espacial, quien junto con la temperatura son los parámetros de operación más importantes y los más utilizados para controlar la reacción. Además, la velocidad espacial se define como el cociente entre el caudal volumétrico de la alimentación en metros cúbicos hora a 15 grados centígrados y la cantidad del catalizador en el reactor en metros cúbicos, resultando por lo tanto unidades inversas del tiempo en horas a la menos 1. Cuanto menor es la velocidad espacial, mayores son las velocidades de reacción. Normalmente la variable de velocidad espacial representa un valor de 0,75 horas a la menos 1. Dado que la cantidad de catalizador es constante en cada ciclo, la única manera de variar la velocidad espacial consiste en variar el caudal de la alimentación. Disminuyendo este último se reduce la velocidad espacial, lo que permite operar a temperaturas inferiores y viceversa. Al disminuir la velocidad espacial, se presentan los mismos efectos que al aumentar la temperatura. Los cambios en la velocidad espacial resultantes de los cambios en el caudal de alimentación pueden compensarse con ajustes de temperatura. Para evitar la formación de coque se aplican las siguientes reglas de operación. Como regla número 1, tenemos que reducir la temperatura de entrada de la alimentación al reactor antes de bajar el caudal de alimentación. Y como regla número 2, tenemos que incrementar el caudal de la alimentación antes de incrementar las temperaturas del reactor. Procedemos con la presión parcial de hidrógeno. Las reacciones de hidrotratamiento se ven favorecidas al aumentar la presión parcial de hidrógeno, al mismo tiempo que se reduce la deposición del coque sobre el catalizador y las reacciones de despolimerización. Para una determinada calidad de alimentación y con la unidad operando máxima presión disponible por el diseño mecánico de los equipos, la presión parcial de hidrógeno para un caudal de alimentación dado solo depende de la relación de reciclo hidrógeno y hidrocarburo. Por lo tanto, es más favorable operar con la mayor presión parcial de hidrógeno posible. La presión parcial mínima del hidrógeno recomendada es de 49 kg sobre centímetros cuadrados. Seguimos con la relación de reciclo hidrógeno y hidrocarburo.
La relación de reciclo de hidrógeno y hidrocarburo es la relación de hidrógeno puro en el gas de reciclo en el caudal de alimentación fresca a la unidad. El gas de reciclo está formado por el H2 puro que se aporta a la alimentación, mezclado además con el hidrógeno que se ha reciclado de la reacción y al que se le ha retirado el sulfuro de hidrógeno. La cantidad de hidrógeno suministrada a la reacción incluye el hidrógeno que será consumido para la reacción química, además de un exceso de hidrógeno necesario para obtener una presión parcial de hidrógeno adecuada. La relación puede modificarse combinando el caudal de reciclo. En las reacciones de hidrotratamiento se alcanza una conversión más alta con caudales de reciclo de hidrógeno y hidrocarburo más altos. Existe una concordancia entre la relación de reciclo, hidrógeno y hidrocarburo y la presión parcial de hidrógeno. Para una composición y un caudal de alimentación dado, la relación depende de la cantidad de hidrógeno de reciclo a través del reactor. Un valor elevado de esta relación tiene una influencia favorable sobre la hidrogenación y sobre la duración del reciclo de vida del catalizador, reduciendo la formación de coque. Esta relación tiene que mantenerse como mínimo en el valor de diseño de 300. Acción de las variables de proceso sobre las reacciones. La selección de condiciones de operación trata de satisfacer simultáneamente dos requerimientos, que son como requerimiento número 1, asegurar una operación estable y un envejecimiento lento del catalizador. La desactivación de este se reduce con temperaturas más bajas y una presión parcial de hidrógeno más alta. Y como parámetro número 2, seleccionar las condiciones de operación beneficiosas, tomando en consideración la inversión inicial y los costes de operación subconsecuentes. Procedemos con la construcción y costos operativos. Primero hablaremos sobre la construcción de una unidad de HDT o de tratamiento con hidrógeno, cuyo parámetro será evaluado en función de las variables operativas descritas en el punto anterior. El objetivo de cada unidad y dos diagramas de flujo, uno general y uno detallado, que permitan la fácil comprensión del punto. Entonces, podemos apreciar una vista generalizada del proceso. En esta segunda imagen apreciamos de manera detallada todas las operaciones unitarias y procesos de reacción química que deben involucrarse en el proceso para así llevar a cabalidad el objetivo. Sin embargo, para aplicaciones fuera de un simulador, es decir, aplicaciones reales, debe diseñarse de manera rigurosa un modelo matemático que permita establecer variables de control para el sistema. Este debe ser diseñado en función de las dimensiones reales del equipo en congruencia con las operaciones preliminares que conlleven al proceso, así como los tratamientos post-hidrogenación para así poder ser construido. Referente a los costos de operación, estos van a variar en función de la arquitectura del equipo y el objetivo propuesto al mismo, ya que estos serán directamente proporcionales a la corriente de alimentación, las corrientes de operaciones preliminares, los métodos disponibles de intercambio de energía y o presión al sistema, por lo que también serán regidos por rigurosas variables de control para el proceso, y podrán ser evaluados en función del tipo de planta a operar, ya que pueden crecer o decrecer también los costos de mantenimiento referentes a corrientes dedicadas al mismo fin, por lo que se agregará también el diseño de la planta en fin. Se tiene entonces un ejemplo de una refinería completa en la cual son señaladas las unidades preliminares, la unidad de hidrotratamiento y las unidades post-HDT. Como ejemplos de las variables operativas del proceso se colocan los ejemplos de las paradas de la unidad de HDT y su puesta en marcha, donde para la parada de la unidad de HDT se tiene el desplazamiento y lavado de la unidad con gasoil ligero, cuyo objetivo es lavar los componentes pesados depositados sobre el catalizador para disolverlos y arrastrarlos para mejorar las condiciones de descarga del catalizador. El barrido de hidrocarburos del reactor a alta temperatura, o en inglés hot stripping. Entonces, el stripping o secado con hidrógeno se realiza a 350 grados centígrados durante un mínimo de 24 horas. La finalidad de esta fase es la eliminación de los restos de hidrocarburos presentes en el catalizador. Posteriormente, seguimos con el enfriamiento y depresionado del reactor. En esta fase se empieza con la disminución de la temperatura del reactor desde unos 350 grados Celsius hasta 180 grados Celsius, con una rampa de bajada de 25 grados Celsius hora. A partir de este punto, dependiendo de la metalurgia del reactor, se sigue una u otra rampa de bajada coordinada de presión y temperatura. En este caso se continúa con la bajada en rampa hasta alcanzar los aproximados de 40 grados Celsius. Seguimos con el inertizado del reactor, que es la realización de vacíos y presionados con un nitrógeno. El reactor se inertiza mediante una corriente de nitrógeno. Esto tiene como finalidad que el desplazamiento del hidrógeno presente en el sulfuro de hidrógeno. En el catalizador hay restos de compuestos de azufre que en contacto con el oxígeno del aire se inflaman.
Por ello, es necesario mantener una atmósfera inerte de nitrógeno durante el proceso de descarga del catalizador. A continuación, se realizan 4 ciclos de vacío y posteriores aumentos de presión con N2 en el reactor mediante un eyector para eliminar el H2, el H2S y algún resto de hidrocarburo. Se sigue con el endiscado o el aislamiento para la descarga, donde antes de descargar el catalizador es necesario aislar el reactor mediante el endiscado con disco ciego, para así evitar la entrada de aire. Además, se tiene que en la industria del refino no se permite la entrada de cualquier equipo o recipiente que no se encuentre previamente endiscado. Esto con el fin de mantener una mayor seguridad. La descarga del catalizador en función del diseño del reactor se puede hacer por gravedad o por aspiración. Si se realiza por aspiración, también puede tratarse con microexplosiones con cartuchos de CO2 para así eliminar el apelmazamiento en el catalizador. También se aprovecha la parada de la unidad para realizar algún trabajo de mantenimiento si fuese necesario. Una vez finalizado el proceso de descarga, se dispone la carga del catalizador fresco junto al que se ha podido regenerar. Este proceso es necesario realizarlo en atmósfera inerte de nitrógeno, debido al carácter pirofóbico del catalizador y al riesgo de explosión en el caso de la presencia de O2. Por último, tenemos la puesta en marcha de la unidad de HET, donde una vez cargado el catalizador fresco se dispone a poner en marcha la unidad. En primer lugar, se arranca el compresor de hidrógeno y se realizan vacíos con hidrógeno con la finalidad de eliminar el nitrógeno presente. Posteriormente, se aumenta coordinadamente la temperatura y la presión en el reactor hasta alcanzar unos 150 grados Celsius. Una vez en este caso, se recircula por la unidad de gasoil ligero para mejorar el catalizador fresco. Cuando se encuentra mojado el catalizador, se procede a la presulfuración para activarlo aumentando la temperatura hasta 330 a 350 grados centígrados respectivamente. Una vez activo el catalizador, se carga la alimentación que arrastra el gasoil ligero y se lleva a cabo la operación normal de la unidad a 400 grados centígrados aproximadamente y unos 70 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.